10 al 14 de noviembre se está desarrollando en la Universidad de Matehuala la quinta semana de trabajo social. Es una actividad que ha ido a lo largo de su desarrollo adquiriendo relevancia por una serie de visitas que reciben los alumnos de la especialidad de maestros de diferentes instituciones, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. En esta ocasión, en esta quinta semana, el tema ha sido desarrollo y pobreza. Hemos contado nuevamente con la colaboración de algunos maestros de la UAM y de la UNAM, y en esta ocasión vamos a platicar con el doctor Javier Carreón Guillén, quien impartirá los días 13 y 14 de noviembre el curso taller Desarrollo Humano. Él es catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Muchas doctor. gracias, mi estimado profesor. A sus órdenes. Y va a ser muy interesante compartir con usted sus puntos de vista. Doctor Javier Carreón Guillén, ¿qué nos puede decir del desarrollo humano en relación al trabajo social? Bueno, es muy curioso, ¿no? Eh, hay, hasta donde yo sé, dos instituciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que su facultad, porque es una de las primeras facultades en las que ya se imparte el doctorado, se llama Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Y también tengo entendido que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sin ser facultad, lo referido a trabajo social, tiene una escuela, que es la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Entonces esto nos lleva a pensar, a reflexionar, por qué este romance, este amorío, esta situación, pues un poco, a veces sin mayor explicación, que se da entre el trabajo social y el desarrollo humano. Porque hay diversos enfoques, ¿no? Hay diversas críticas, diversos análisis. Uno de ellos, y es el que voy a exponer, nos dice, bueno, el trabajo social, pues alude precisamente a esto de lo social y tendría que ser más explícito, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con lo social? Lo social tiene que ver con relaciones entre personas, relaciones que en todo el mundo y más en México, pues son asimétricas. Son asimétricas, primero las relaciones de género, ¿no? Es decir, el macho siempre quiere superar y subyugar a la mujer, pero no todo se agota ahí, ¿no? Hay relaciones de dominación, hay relaciones de explotación, hay relaciones de todo tipo, ¿no? De exclusión, que en México se ven todos los días y a todas horas, entre unos pocos que tienen todo y miles o millones que carecen prácticamente de todo. Entonces, estas relaciones tienen una divisa que son asimétricas. Y eso es lo social, junto con las instituciones que cada comunidad, cada región, cada país, cada nación se han dado, ¿no? Nosotros en México tenemos una serie de instituciones, pero estas instituciones pues también son clasistas, ¿no? Muchas de ellas. Es decir, uno lo ve y pondré un ejemplo para que el auditorio lo entienda con toda claridad.
Recientemente se enfermó nuestro jefe de gobierno en el Distrito Federal y él siempre andaba aludiendo y presumiendo que teníamos un sistema de salud en el Distrito Federal pues de primera. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y por qué cuando te enfermaste del corazón o de lo que haya sido, pues no fuiste a esas instituciones y te metiste a una institución clasista, que es el hospital ABC, ¿verdad? El hospital inglés, donde los costos son muy altos? Y bueno, ahí hay una contradicción. Y entonces eso es a lo que alude lo social, ¿no? A esas relaciones, a esas instituciones que favorecen a unos, que van en detrimento de otros, que atienden a unos, que no atienden a otros. Pongo otro ejemplo. Cuando en el estado de bienestar, particularmente en Europa, después de, incluso antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, Beveridge crea el seguro social, lo impulsa, uno se da cuenta que en Inglaterra y en general en la Gran Bretaña, el seguro social tiene una cobertura universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted o yo, cualquier turista que fuera de México, de España o de Camboya o del lugar que usted me diga, si llegase a enfermar ahí en Inglaterra, era atendida por los servicios médicos de ahí. Es decir, hay un derecho universal. Pero cuando en el año de 1943 se crea en México el Instituto Mexicano del Seguro Social, este se restringe ¿a quién? A los trabajadores que cotizan y a sus familiares directos, sus hijos o hijas hasta cierta edad. Es decir, otra vez las instituciones se limitan, ¿no? No tienen este carácter universal. Entonces, eso es lo social, y eso lo vemos a todos los días y a todas horas, ¿no? Vemos esa asimetría, vemos toda esa forma de cómo nos relacionamos, incluso hasta en el lenguaje cotidiano, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, generalmente los hogares de clase media para arriba, pues es frecuente que las señoras y los señores en sus hogares, en sus casas, tengan servidumbre. ¿Y cómo trata en general la patrona o el patrón a la sirvienta? De tú, ¿verdad? Oye María, oye Pancha, ven acá y haz esto. ¿Y cómo trata la sirvienta a la patrona? De usted. Hasta en el lenguaje se ve esta expresión. ¿Y a qué voy con todo esto? Eso es lo social, pero lo otro es lo humano. Entonces, según esta concepción, el que el trabajo social ahora busque lo humano, pues está, diríamos, despegándose, separándose, desmarcándose de lo que debería ser su objeto de estudio, ¿verdad? Lo social. Y busca lo humano. ¿Y por qué busca lo humano? Porque a lo mejor aquí en lo social, no sé, la sociología, la ciencia política, la psicología, la historia, la antropología, o ya epistemológicamente o pragmáticamente, ya no le han dejado espacios, ¿no? O están reducidos o están estrechos. El hecho es de que busca por ahí esta otra posibilidad. Esto, repito, según esta concepción. Pero hay otras concepciones que nos dicen, no, el que el trabajo social se hermane, se emparente, se vincule con el desarrollo humano es positivo. ¿Por qué? Pues porque hoy en día habría que aprovechar este sistema capitalista y particularmente habría que ver de dónde surge todo este auge del desarrollo humano. Bueno, el gran impulsor es sin duda Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía 1999, 98, no lo preciso en este momento. Este ilustre economista, maestro en Harvard, de origen de la India, él nació en Bengala hace ya, no sé, cerca de 80 años, si no me equivoco. Es el gran impulsor del desarrollo humano. Pero él alude a una teoría de las capacidades. Sin embargo,
Hay por ahí un programa de Naciones Unidas que se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa yo lo conocí, el PNUD, allá por los 70. Y sí, incluso yo trabajé ahí en alguna actividad en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. ¿Y qué pasa? Que ese programa ya iba como a menos. Ya era un programa nada más de Naciones Unidas. Sin embargo, le dio aire, le dio vida esto del desarrollo humano. Y a partir de los 80, bueno, ellos empiezan a medir, y este es el otro gran acierto, el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Y este desarrollo humano se fundamenta, como en el taller lo vamos a tratar, en un trípode, en tres patas que son fundamentales. Una primera, que es el ingreso per cápita medido en dólares anuales. Esto se emparenta mucho con el desarrollo económico. Pero precisamente es esta crisis del desarrollo económico la que viene a impulsar el desarrollo humano. Y entonces el desarrollo humano ya no solamente habla de ingreso per cápita, ¿no? Que es teórico, es decir, es la masa de lo que producimos en bienes y servicios y lo dividimos entre, por decir algo, 120 millones y nos va a tocar en México de 15,000, 20,000 dólares por persona al año. Eso es una mentira porque pues, al señor Carlos Slim creo que le toca un poco más y a la gran mayoría le toca muchísimo menos. Pero el desarrollo humano, según esta concepción de Amartya Sen y otros, ¿verdad? Pensadores, pero creo que él es uno de los fundamentales, busca otros dos elementos que le den soporte. El otro es la esperanza de vida al nacer. ¿Mm? Y nos encontramos que, por ejemplo, si uno ve en México, por citar algo, la esperanza de vida en los años 1950, pues era de 48, 49 años nuestra esperanza de vida. Sin embargo, hoy nuestra esperanza de vida es quizá un poco superior a los 73 años, en el entendido de que viven más las mujeres, ellas tienen una esperanza de vida de 77, 78 años, y los varones de 71, 72, lo cual da este promedio de 72, 73. Pero aún así vemos que hay pueblos, que hay naciones, que hay comunidades, no solamente en México, ¿no? Sino en todo el mundo, que tienen esperanzas de vida pues, de 40, de 50, particularmente en África, ¿no? Que son en este índice del que yo voy a hablar, del índice de desarrollo humano, las naciones más atrasadas, con índices de esperanza de vida pues muy precario, ¿no? Porque pues, ahí está ahora esta pandemia, el ébola, y antes estuvo el síndrome de deficiencia inmunológica, ¿no? Todo esto, que son calamidades que nos laceran y matan a miles, a millones de personas. Este es el segundo elemento. Pero hay uno tercero, que es el índice de analfabetismo y la matrícula escolar. Es decir, ya son estas tres patas, este trípode, el que mide el desarrollo humano. Y esto de la educación, de la matrícula, pues yo creo que es importante, ¿no? Porque hoy más que nunca, ya no solamente se habla de un índice de desarrollo humano, y esto se vincula mucho con el trabajo social, esto es la otra concepción de la que yo quiero hablar también. Y hoy se habla, por ejemplo, de calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tenemos? ¿Y qué es esto de calidad de vida? Bueno, para decirlo muy pragmáticamente y entenderlo todos, bueno, yo les comento a mis estimados alumnos, ¿dónde vives? Y, y tú estás, no, yo vivo en una colonia bonita, pero tengo problemas. ¿Problemas de qué? Pues de que hay narcotráfico, de que hay violencia, de que te asaltan, la inseguridad pues está ahí presente. Y eso demerita la calidad de vida.
Pero ellos argumentan que esa calidad de vida se compensa, por ejemplo, porque hoy es una realidad con las famosas TICs, ¿no? Con el Facebook, con los Twitters, con el Internet. Y eso es una fascinación. Ellos dicen, yo estoy en contacto todos los días con 5, con 6, con 8, con 10. Pero habría que verlo, porque como todo hay de calidades a calidades. Y ahí es donde el trabajo social entra. Y yo creo que para bien. ¿Y a qué me quiero referir? Que cuando uno les pregunta a estas personas, ¿con quién te tuiteas, con quién te comunicas en el Facebook, etcétera? Pues con amigos, con amigas. ¿Y de dónde son? Pues de aquí de Ciudad Neza, de aquí de Ecatepec, de aquí de Chimalhuacán o del DF. Le digo, ¿y no hay más retirados? Ah, sí, tengo una conocida, una prima que vive en Pachuca. Yo les digo, ¿y más lejos? No, ya es difícil, ¿no? Por ahí alguna te dice que en Veracruz. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Porque eso es, si bien es cierto que hoy hay que ver la vida, la calidad de vida desde lo local hacia lo global, y esto es muy importante. Usted, por ejemplo, porque lo revisamos, usted le pregunta a un estudiante norteamericano y en primer lugar, ¿con quién se tuitea él? Pues me dice, tengo amigos en Francia, en Alemania, en Escocia, en Argentina, en China, en Brasil. Y entonces, ¿y en qué lo hago? Pues a veces lo hago en inglés y luego en francés, y si algo puedo, pues en alemán. Y así es. Esa es calidad de vida, ¿no? Es decir, el poder incursionar en eso, pero no nada más de aquí a Chimalhuacán o de aquí a Charcas, de aquí en San Luis Potosí, no, ya a la capital de San Luis, ¿no? No, yo creo que esto hay que darlo para más, hay que globalizarlo, hay que salir, hay que, como dice en el Demián, ¿no? Hermann Hesse, hay que romper este cascarón y hay que incursionar en otras esferas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tienen que hacer nuestros alumnos, que se globalicen en ese sentido, con otros idiomas, con otras culturas, con otras perspectivas, y eso sería excelente. Porque además los temas, y allá voy, pues son de una trivialidad que pues da grima, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué hablan de estos de cantantitos? Pues que no, no, de los conjuntos esos, pues que no, no, no atan ni desatan, ni no trascienden, ¿no? De Juan Gabriel, de eso, por Dios. Digo, si bien es cierto, porque yo estoy de acuerdo que la gente debe tener una cultura, y la música es cultura en general, y hasta la mala música, pero debemos de aspirar a una mejor, para la calidad de vida, ¿no? Es- hoy que tenemos tanta violencia, yo creo que esta violencia no se acaba con violencia, se acaba con cultura, se acaba con educación. ¿Y cómo puede ser eso? El otro día yo escuchaba en un programa de los viernes en Radio Red a las 10 de la noche a Elvira García y entrevistaba a una violonchelista y le decía, bueno, ¿y a ti por qué te gusta tanto el violonchelo? Me fascina. Digo, yo he tenido muchos problemas para subir mi instrumento en el taxi, porque luego les quieren cobrar infracción, porque está tan grande el aparatote este. Y pues, ¿cómo? Pues si yo voy a... Dice, yo nada más de mi violonchelo, eso es lo que yo me voy a llevar a la tumba. A mí me vale gorro una casota, dinero, un viaje, no. Yo quiero abrevar en la cultura. Entonces, esa calidad de vida es precisamente lo que tenemos con esto de que estoy yo tratando del desarrollo humano, ¿no?
que la gente se desarrolle sus, como dice Amartya Sen, sus capacidades. Pero sus capacidades, particularmente, ya sé que no vamos a vivir de cultura, pero ¿a qué capacidades me quisiera yo referir? Pues hoy se habla y se habla mucho, ¿verdad? Y yo le decía aquí al maestro que lo que admiro de él es su emprendedurismo, ¿no? Y esto es fundamental. Miren ustedes, estoy haciendo un estudio sobre los migrantes que regresan, eh, particularmente de Estados Unidos, pues por toda la crisis que ha habido y por la política de Obama que pues, los ha traicionado y que ha habido más deportaciones que nunca. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Que esta gente en una población de aquí, de la Huasteca Potosina, llamada Chilitla, que ustedes han de conocer, yo estoy haciendo un estudio ahí. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que la gente que regresa precisamente viene impregnada de este espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos quieren sembrar café, porque tienen alguna tierra por ahí que dejaron cuando migraron, la dejaron con su mujer, con su madre, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parientes. O incluso la adquieren ahora. ¿Pero qué quieren sembrar? Café, pero no cualquier tipo de café, café orgánico. Pero ¿qué es lo que ellos advierten? Ellos me dicen un doble estándar, porque eso es lo que yo saco en conclusión cuando hago este estudio, que no voy a descubrir el agua tibia, pero que es muy cierto y que hay que poner en la palestra, y hay que discutirlo y hay que analizarlo. ¿Y a qué me quiero referir? Que ellos cuando quieren emprender esto, pues necesitan de organizaciones, de lo que decíamos, gente que les apoye en la siembra, en la cosecha, en el cuidado, todo. ¿Mm? Y les dicen, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Y la gente va llegando a las 8, 8:30 o 9, o de plano no llega, llega hasta el otro día. Y entonces me dicen, no se puede. ¿Por qué? Porque yo en Estados Unidos, allá no pasa eso. Y de veras, no pasa. En México todo es informal. Hace rato hablábamos aquí con el maestro y me decía, pues sí, ahorita, aquí en México decir ahorita es más al rato o mañana o quizá nunca, ¿verdad? Ahorita te lo doy, ahorita te lo entrego, ahorita. Ese ahorita nunca llega. Entonces, seamos formales. Yo creo que es lágrimas, nos va a costar sudor, así como dice su frase muy celebrada. Pero yo a veces, sin que yo esté muy de acuerdo con el régimen, pero yo veo que, que hizo Peña Nieto, de meter a todos o pretender meterlos a la formalidad, porque ahora usted ya no puede vender si no da facturas, un sistema electrónico, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo le va a hacer la gente, pero lo tiene que entrar. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que la gente tenga otra dimensión, que la gente adquiera. Yo sé que es traumático, yo sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo, carambas. ¿Y ahí qué va a estar? Pues el trabajo social. ¿Cómo? Apoyando a estos emprendedores. Porque no, buena parte, no digo que sea toda, de nuestra solución ahora es el empleo. Pero, pues por más que estemos llamando a los chinos y a los gringos y a lo que usted me diga y me llame, pues no, las inversiones siempre van a ser insuficientes. Entonces tenemos que establecer que haya gente, y tenemos gente con una gran mentalidad, con una gran creatividad, con una gran innovación, pero que necesariamente va a requerir del emprendedurismo. Como eso que esta gente que viene ahora a Xilitla quiere emprender, ¿qué? Produciendo y vendiendo y comercializando café orgánico. No cualquier tipo de café. Y además con una alta productividad.
que es también diferente, porque los mexicanos también esto de la productividad ni nos pasa, ¿no? Yo creo que eso ya son cosas, no de la modernidad ni del diablo, son cosas pues, que estamos en el sistema capitalista y yo no lo hice ni usted, pero pues lo tenemos que avenirnos a él, no nos queda mucha tela de dónde cortar. Entonces, el desarrollo humano tiene que vincularse con el trabajo social en este tipo de cuestiones, que no se agota ahí, ¿no? Voy a, taller este que se dé, voy a tratar de establecer más casos con mis alumnas, mis alumnas, pero yo mucho de esto va a depender de las expectativas que ellos traigan, ¿no? Pero creo que con lo que he dicho debe quedar más o menos claro qué es lo que se pretende, ¿no? El desarrollo humano, repito, pues yo creo que nos puede impulsar, ¿no? Nos puede impulsar a ser mejores, a desarrollarnos. Porque si hay un desarrollo y parece una verdad de perogrullo, pues tiene que ser humano. El desarrollo económico, como que ya metido en pesos y centavos o en dólares que se medía, y además ficticios, ¿verdad? Porque era nada más un cociente ahí arbitrario, pues no daba para mucho, ¿no? Hoy este desarrollo humano yo creo que está creciendo, tiene además estas concepciones que Amartya Sen ha desarrollado y que sería muy importante discutirlas con los alumnos. Eso creo que es lo importante de esto que le comento. Javier, la maestra socióloga Alma Rosa López Olmedo, que trabajó con nosotros en torno al tema de la pobreza y que elabora en la Escuela Nacional de Trabajo Social, me comentaba por la mañana antes de regresar a la Ciudad de México que fue alumna de usted y que una característica como catedrático es de que usted disfruta mucho su trabajo en la Escuela de Trabajo Social y también los alumnos, debido a su alegría, versatilidad para el trabajo docente. ¿Cómo es su vida académica en este Bueno, centro primero de yo quisiera formación? decir que la maestra Alma Rosa es muy generosa, ¿no? Porque con esa... Yo la verdad, en la mañana que hablé con ella nunca me dijo que fue mi alumna, pero usted dice y que ella le dijo, bueno, yo había coincidido con ella, yo ya la conocía, esto hay que dejarlo muy claro. Ahora, ¿por qué? Pues yo no sé si se disfrute, ¿no? Porque yo a veces, no sé, hace rato usted me hablaba del cleta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en la República Democrática Alemana, con Bertolt Brecht, él decía, es que los maestros deben ser histriónicos, ¿verdad? Y eso a mí se me quedó muy grabado. Entonces, pero no histriónico de falsedad, ¿no? No quiero ser un actor de ahí, de esos de Televisa, ¿no? No, yo lo que digo lo quiero sentir. ¿Por qué? Pues porque de algún modo lo he vivido, de algún modo lo advierto, de algún modo lo percibo. Y no solamente eso, yo creo que si usted, como muchos mexicanos, no todos, pero sí muchísimos, hemos sufrido cierta pobreza, ciertas angustias, ciertos desencuentros, pues no queremos que ni nuestros hijos, ni nuestros colegas, ni nuestros discípulos, ni nuestros alumnos lo sufran. ¿Verdad? Uno trata de evitarles eso. ¿Y cómo? Pues haciendo estos llamados, que son como a misa, ¿eh? Porque pues, no todos, yo a veces veo que les entra por aquí y les sale por allá, pero no lo sabrían, ¿no? Yo le comentaba hace unos momentos al maestro que pues yo ya he tenido muchos alumnos, ya tengo en la UNAM 45 años, pero por ejemplo en el CCH que usted me hablaba, yo tenía 10 grupos de 50 alumnos.
tenía 500 alumnos. Ya parece como ese de los tres cochinitos, que 500 pasteles nomás para mí. Pero no se agota ahí. Yo durante mucho tiempo fui promotor de la capacitación y el adiestramiento. Es decir, cuando viene un grupo de expertos de la OIT para establecer la formación profesional, la capacitación, pues hablan con funcionarios de la Secretaría y a mí no sé por qué me escogen para que yo trabaje con ese grupo. Después se hace el proyecto y se manda al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. E incluso yo asisto allá, porque debo decirle en estas vicisitudes que algún momento yo también fui representante del pueblo, como se dice, cosa que ahora me arrepiento. Pero se envía todo eso y se crea el organismo y se crea la ley. Ya es obligación de los patrones otorgar la capacitación y es un derecho de los trabajadores el recibirla. Y todo esto vamos y lo divulgamos a lo ancho y largo de todo el país. Entonces empecé, y ahí fue cuando empecé a conocer México. Pero de a verdad, porque iba lo mismo a Colima que a Tampico, fui a las minas, a cielo abierto, me acuerdo, la minera Real de Ángeles aquí en Loreto, en Zacatecas, pero también a los pozos petroleros y todo eso, a las plataformas, y me acuerdo en Tampico, la pailería para hacer las torres estas de Pemex, en fin, he ido a fábricas pequeñas, grandes, medianas, laboratorios, de todo, de todo. Y ahí a veces tenía auditorio de 50, de 100, de 300, de 500, de 1000. Entonces, es una cosa que me gusta y que quiero transmitirle a la gente pues, para que crezca, para que se desarrolle, para que no se quede ahí. Porque yo creo que es la educación la que los puede salvar de eso, ¿no? O puede coadyuvar, si me lo permite, a superar. Yo no le veo otra, ¿no? Porque que se metan de sicarios o eso, válgame Dios. Eso sería la peor estupidez que pensemos, ¿no? La gente, vía la educación, es como la capilaridad social se va moviendo. Entonces, eso a mí me apasiona. Yo, por ejemplo, algún día me presentaron a un médico de estos médicos sin fronteras. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues yo estoy en África. ¿Y qué? Pues viendo a los idosos. Y cuando yo lo vi y hablo con él, yo digo, bendito sea Dios, ¿no? Este hombre es buenísimo, ¿verdad? Y yo soy un alma del diablo, comparado con él. Yo cuando he ido a África, yo cuando he hecho algo por mi semejante de esa magnitud, jamás. Pero también lo pensé que cada quien tiene una trinchera, cada quien tiene un espacio. Y entonces, pues mi espacio es el magisterio. Y desde ahí, pero, sin manipular, sin mediatizar. Eso sería lo peor, ¿no? No, yo trato, y eso es lo difícil, eso es lo difícil, de tener un equilibrio. Porque pues hay veces que con mucha ligereza, ¿verdad? Verbigracia, yo oigo que ahora en estos temas de coyuntura que estamos viviendo en México, sale, esto es un crimen de Estado. ¿Y quién lo dijo? El padre Solalinde, y lo dijo Javier Sicilia. Y yo, que yo trato de ver el estado del conocimiento, el estado del arte, me voy a dónde? Al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y veo si esto está configurado como un crimen de Estado. No, señor. No, y no porque yo vaya a defender a Peña Nieto, no, él no necesita ni que yo lo defienda, pero a las cosas hay que decirles como se llaman. Entonces, el guardar ese equilibrio, porque el que yo tenga empatía con mis alumnos y para ganármelos, pues es muy fácil. Y eso lo hacen los periódicos, el maldito gobierno, ¿para qué? Para vender. ¿Por qué? Porque mediatizan la noticia. Y eso es lo que a la gente le gusta oír y eso es lo que compran. Por eso, ¿verdad? Discutíamos, y con ello concluyo esto, de por qué la señora Carmen Aristegui sacó lo de la Casa Blanca de Peña Nieto.
Y se echó 2 programas en CNN con sus allegados ahí de su agencia. ¿Y a qué conclusión llega uno? Bueno, ella, su rating subió muchísimo, pero también los problemas de coyuntura están en la coyuntura. ¿Y a qué me refiero? El año que entra son elecciones. ¿Y qué? Pues va a vender. Ella también le entra, pues claro, si es una agencia, no vive de la caridad. Los periódicos no venden de lo que vende, del valor del periódico, venden de lo que les compra el gobierno o los anunciantes. Y eso es lo que quieren, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Le digo, basta con que con que hayan visto la película, yo creo que más brillante de todo el cine de Hollywood y del mundo, El Ciudadano Kane, ¿no? Orson Welles. ¿Qué pretendió este hombre? Ser presidente de los Estados Unidos, ¿vía qué? Vía los medios, ¿no? Va y cómo compra ya todos los periodistas del New York Times, del Washington Post. ¿Cómo lo hizo Berlusconi? Pues también. ¿Y cómo lo hace en México Emilio Azcárraga? Pues también. Pero yo sigo ciertas ideas de ciertos autores, ¿verdad? Bauman, por ejemplo, dice, no, los medios frente al Estado, yo creo que es el Estado, y en México el Estado es el fuerte. Por más que a veces se le vea que es lento y esto, no, yo digo, sí, está pasando por crisis, pero que las va a superar, a mí, hasta donde yo lo puedo avisorar, no me queda ninguna duda. En fin, todo esto me apasiona. ¿Por qué? Porque quiero que la gente pues que crezca, se desarrolle, tenga una vida digna, tenga una vida de calidad. Pero créamelo, no es que esté, voy a decir aquí una eh, tontera, no me voy a parecer a esa señora que le dicen la chimoltrufia, que así como digo una cosa, digo otra, ¿no? No, precisamente es este equilibrio, ¿no? Ahí en la Escuela de Trabajo Social, hace algunos meses, llegó un profesor de Guerrero, de la CETEC, o esto es la disidencia, y me dice, ¿me deja pasar? Claro, usted diríjase a mis alumnos. Y ya les aventó ahí su idea. Entonces, ¿me quieren preguntar algo? Nadie dijo. Entonces yo levanté, ¿le puedo? Claro, maestro, ¿por qué no aceptan ustedes el inglés y la computación? No, porque el inglés es del imperialismo. Y le digo, oiga, ¿usted ha leído a José Martí? José Martí decía que si queremos vencer al imperio hay que meterse en su entraña. Yo no sé quién sea ese infeliz de José Martí. Yo dije, pues este ya no es maestro. ¿Verdad? Si no conocía a José Martí, por Dios, por Dios. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pues yo desde aquí lo denosto, ¿verdad? Porque un maestro que se precie de ello y que no conozca a José Martí, ahora, ¿cómo? Pero olvidémonos de José Martí, del maestro, pero yo digo, ¿cómo poder acceder al conocimiento, si el 74% de toda la literatura, o sea, de todo lo escrito en libros, en revistas e internet, está en inglés? Y solamente el 4% en español. ¿A dónde vamos? Pues no, que no me salgan. Entonces, créamelo, el guardar este equilibrio y que me digan, es que tú comulgas con el imperio, pues no lo sé. Yo trato de tener, y eso es lo más difícil, y más en una escuela como la de nosotros, en que la matrícula, la mayoría son mujeres, pero de toda la UNAM, nuestros alumnos son de los más bajos estratos económicos. Todo esto es relativo, desde luego, pero son los que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, pues piensan y comulgan hacia la izquierda. Y yo también, pero yo no me dejo embaucar por todo, ¿no? Yo trato de tener un equilibrio. Hay cosas que acepto y hay cosas que no, ¿verdad? Porque creo, y lo he considerado siempre, y con ello quiero concluir, que
pues no vamos a hacer un culto a la personalidad, ¿no? Mire, admiro muchísimo a Carlos Marx, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con él. Y le voy a decir una. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica se anexan México, ¿verdad? O sea, que se anexan la Alta California, Texas, Arizona y Nuevo México, 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, lo que hoy tenemos. Carlos Marx en el New York Times escribe y dice, qué bueno que les quitan a esos, por Dios. Pues ahí ve que también él falla, pues es humano, hombre. ¿O qué? ¿Son infalibles? Pues no, y eso hay que decirlo. Y así como eso, pues de todos, de mí, todo lo que quieran, ¿verdad? Pero que yo soy un iluso, un soñador, pues eso, como dijera Ricardo Flores Magón, nadie me lo va a quitar. Le aprecio mucho esta entrevista y muchas gracias. Una última pregunta, maestro. Todavía más. Desde su punto de vista y hablando de desarrollo humano, con todo lo polémico que puede resultar el problema, ¿qué se comenta en la Escuela de Trabajo Social? Sus alumnos, ¿qué le comentan de el penoso caso de la Normal de Ayotzinapa? No, pues ellos están muy activos, muy politizados y yo creo que en cierta forma pues tienen mucha razón, ¿no? Es decir, yo creo que ya son tantos muertos, tanta violencia, que, pero cuando me lo preguntan a mí, me dicen, bueno, usted denos una explicación, pues se supone que yo sé un poquito más que ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo esgrimir aquí? Que yo trato de ver, porque yo no soy ni experto ni en ese ni en muchísimos otros temas. Yo veo lo que dicen, pongo ejemplos, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, eh, Jorge Castañeda, y casi todos ellos se van por el lado de que el Estado es un Estado corrupto, que hay en el Estado hay mucha corrupción. Pero eso yo creo que si le pregunto a mi sirvienta también me lo diría. Eso es de tal trivialidad que a mí no me satisface. Es decir, hace rato hablábamos con el maestro de por qué la violencia. Y entonces yo les decía a ellos que cuando uno lee a Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, en el primer párrafo, ahí dice, ¿cuándo se jodió Lima? Yo me tendría que preguntar, ¿cuándo se jodió este país? Yo creo que ya tiene muchos años. Y le voy a decir por qué, porque no me lo cuentan. Cuando mi padre y mi madre se divorcian, mi padre nos manda con una tía que vivía en Chilpancingo. Yo tenía 5 años, 6, y me acuerdo que jugaba con canicas en esas calles de piedra de río, de esas boluditas, con canicas de barro, porque pues no éramos ricos, ¿no? Y veía yo ahí en una de las esquinas, le comentaba yo al maestro, a un carpintero, que como en el calor que hace en Chilpancingo, y él con el cerrote y con el cepillo y la galopa, pues sudaba, además era obeso el tipo este, pero eso sí, tomaba y tomaba. Y al rato, ¿verdad? Uno no le está, y menos de niño, no le está poniendo uno nada de atención, uno está con sus canicas. Andaban peleando. Pero no creo que era una pelea inocua, no, con machete. Y yo y mi hermano y otros niños que jugábamos, nos llamaba la atención. ¿Sabe por qué? Porque salían chispas de las piedras. Pero al rato veíamos que ya ahí sería, pero lo herían al otro, pero nosotros desenfadadamente nos retirábamos.
Pero al otro día oíamos las campanas, y ya llevaban al muerto al camposanto. Y esto era bastante seguido. Había una violencia tremenda. Yo no sé si la maestra Alma Rosa les dijo a ustedes que esto de la pobreza, ¿verdad? Es un problema gravísimo en el cual todos coincidimos. Pero yo creo que a veces en México, más que la pobreza, es la desigualdad, ¿verdad? Tenemos unos contrastes enormes, ¿no? Que agreden, que lastiman. Es eso lo que hablaba yo al principio, lo social. Entonces, esto es lo que yo veo y que yo les trato de contestar a mis alumnos, ¿no? Ellos, desde luego que se preocupan, pero se preocupan por la incertidumbre, porque ¿qué va a ser de ellos? Entonces, es cuando yo más les hago llamar la atención de que deben abrevar en el estudio. No hay de otra. ¿O en qué más? Incluso les digo, no te quedes ahí. Si terminas la licenciatura, vete a la maestría. Y si terminas la maestría, busca el doctorado. Porque si no, no. Así es. Yo no lo hice, pero eso es lo que está establecido, ¿no? Entonces ellos ven con preocupación, con incredulidad, todo esto que sucede, ¿no? No lo entienden, y créanmelo que muchos tampoco lo entendemos, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque también, como lo señalaba yo en la mañana, esta inseguridad, esta violencia empieza en los medios y termina en los medios. Y ahí está. Y a ver qué. Ya lo vemos. Entonces, sí, la gente le hace mucho caso a lo que se diga en los medios, no se diga la televisión, ¿verdad? Pero también en los medios escritos, pero también en el radio. En fin, cada quien desde el medio del que tenga acceso se enterará de estas cuestiones. Yo creo que finalmente, pues, tendremos que superar esto. ¿Cómo? No lo sé bien, ¿no? Pero nos tiene que llamar la atención y con ejemplos. La gente, también lo platicábamos en la mañana, ¿no? Ya no podemos hacer pactos, ni cruzadas, ni cosas de esas. Tiene que ser con el ejemplo. ¿Y a qué me quiero referir? Que si hay que cortar 2, 3, 4 cabezas, pues se corten de una vez. Se diga fulano para acá, fulano para allá. Y ya, y a partir de, pero no solamente como escarnio, sino en adelante el que no cumpla esto, ya, porque ya estuvo bueno, no cumplimos nada, las normas, mire, yo veo, hace rato le hablaba yo de la productividad de los mexicanos es baja, muy baja, y créamelo, y eso pues también es una indolencia. Los alumnos no quieren estudiar, los maestros no quieren dar clases. Pero todos queremos cobrar. Entonces, y véalo, y esto así es. Entonces, estamos cayendo en una espiral que ya con llamados, con pactos, no. Necesitamos toda una nueva estructura política, ¿verdad? Un Estado de Derecho que legitime todo esto. Lo que yo le decía hace rato, ¿no? Que no haya este doble estándar, que si decimos que nos vemos a las 6 de la mañana, ahí vamos a estar todos, que si tenemos que producir 100 de estas piezas, las vamos a producir, que si tengo que hacer mi tarea, que si tengo que leer este libro, lo lea. Si no, no, te engañas tú y estás engañando a los demás. Yo creo que eso es, ¿no? Porque sí, también todos quieren que se haga la voluntad, pero en los bueyes de mi compadre, y eso pues no. Maestro, agradecemos su No, al generosidad. contrario, para servirle, y que pase usted muy buena tarde y un saludo para todos. A nombre de las autoridades de la Universidad de Matehuala, de nuestro canal, agradecemos al maestro Javier
Carreón Guillén este tiempo que nos dedicó para la presente edición de Acercarte, como cada 8 días. También agradecemos a Telecable Canal 4, Cablevisión, las facilidades que nos presta para acercarnos a usted. No nos despedimos, hasta la próxima.